Mateo 24, nuestro texto clave para empezar este tiempo, y luego seguiremos ahí en el libro de Daniel. Estamos haciendo este paréntesis para tratar de entender, como dice Cristo en 24:15, ¿no? Vamos a leer el versículo 44. Seguimos en esta serie de mensajes de estos dos capítulos, 24 y 25, preparados, velando, orando, trabajando, ¿no? Cristo ordenando el pensamiento y viendo esta serie del que lee entienda, para ver a qué se refiere Cristo con este llamado a la abominación desoladora, ¿no? El que lee, de la que habló Daniel, el que lee entienda. Entonces dice Mateo 24, 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y el versículo 15, que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Vamos a orar y luego sí vamos a seguir en Daniel capítulo 9. Oremos. Padre, Señor, Salvador, Creador de todas las cosas, nuestros corazones rebosan de gratitud, Señor, por la obra de Cristo. Es tan evidente cuando nos reunimos, Señor, que es por Él y por sus méritos que estamos aquí y que podemos venir delante de tu presencia y que venimos confiados de que tú estás en medio nuestro. Estamos muy gozosos, Señor, de poder conocer esta verdad y que traiga paz, consuelo, ánimo a nuestros corazones. Te agradezco, Señor, por el tiempo que nos das juntos. Gracias por esta escala, Señor, en la semana que tenemos antes de volver a reunirnos el domingo y poder gozarnos juntos y seguir estudiando tu palabra y traer delante tuyo todas nuestras necesidades en oración. Padre, muchas gracias por toda la obra que haces, que es maravillosa. Gracias, Padre, por dejarnos tu Espíritu para que nos enseñe la verdad, para que nos permita interpretar y entender tus palabras y gozarnos en ellas y verte, Señor, a lo largo de todas las Escrituras. Gracias por este tiempo que llevamos en Mateo y por este estudio que estamos haciendo en Daniel, Señor. Necesitamos tu claridad, Padre, tu guía, tu dirección, tu sabiduría. No podemos solos, Señor, no puedo yo tampoco hacerlo sin ti, Padre. No queremos que esto afecte solamente nuestro intelecto, ni conocer cosas difíciles, sino que queremos gozarnos en la obra de Cristo. Y para eso te necesitamos la obra de tu Espíritu Santo. Convéncenos de pecado y Padre, llévanos a gozarnos solamente en ti, en tu fidelidad, en tu amor y en tu misericordia. Te doy muchas gracias por este tiempo y te pido tu ayuda, Señor. Dame sabiduría y las palabras necesarias para que tu iglesia sea edificada y los que no te conocen sean llamados a ti, Señor, para la salvación de sus almas. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícelo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos ahí a Daniel 9. Hemos avanzado ya hasta el final del capítulo. Ha sido un viaje largo, pero aquí estamos. Daniel capítulo 9. Vemos la respuesta de Dios a la oración de Daniel y ya vimos versículo 24, donde vimos la obra del Mesías. ¿Sí? Esto es muy importante que siempre nos mantengamos en el contexto, ¿sí? y que veamos el orden que hay acá, ¿no? El versículo 24 la obra del Mesías, en el 25 hablamos acerca de la aparición del Mesías, en el 26 hablamos acerca del rechazo del Mesías y tenemos que unirlo con el 27. Dijimos que estos dos versículos están en paralelo, ¿no? Describen un evento central y las consecuencias del rechazo a ese evento. Entonces el 26 lo llamamos el rechazo del Mesías, pero también vimos las consecuencias. Y en el 27 lo llamamos el juicio por desconocer al Mesías.
pero también vemos el rechazo del Mesías. Entonces están en paralelo, están ligados, están unidos, ¿no? Habíamos visto este paralelo de los dos versículos, el evento central en el versículo 26 que dice: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y en el 27 que habla de la obra en esta última semana, de estas 70 semanas determinadas por Dios, como dice el versículo 24. Entonces se ve en el versículo 27, dice: confirmará el pacto con muchos, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, las consecuencias que veíamos en el 26 era destrucción de la ciudad, del santuario, inundación y devastación, y en el 27 abominaciones, el desolador, lo que está determinado que venga, lo que ya está determinado que sea, y esto es lo que tenemos en estos dos versículos. Ahora, hermanos, no debemos olvidar que estamos dentro del contexto de las 70 semanas, ¿sí? Esto es muy importante para la interpretación. El versículo 24 nos dice que hay 70 semanas determinadas y se nos detalla la obra completa del Mesías, ¿sí? Lo que va a pasar en este tiempo que está determinado por Dios. O sea, desde que empieza hasta que termina se va a cumplir todo esto. Y luego los versículos siguientes se nos da el detalle de cómo Dios ha ordenado esto. Y dentro del detalle, la obra del Mesías descrita en el versículo 24, y eso ya lo hemos visto, las 6 cosas que iban a ocurrir, vemos que del 25 al 27 no hay un orden estrictamente cronológico en los versículos. En los versículos en sí el orden no es cronológico, sino que se dice, bueno, 70 semanas, esta es la obra, bueno, esto pasa acá, esto pasa acá, esto pasa acá, y se dan detalles. Y obviamente también se nos da la posibilidad de ubicarlos por el mismo texto, y esto es lo que no podemos perder de vista, ¿sí? Entonces, cuando encontramos los detalles de los acontecimientos, vemos que el versículo 25 nos dio un panorama de las 69 semanas en 2 etapas. Las primeras 7 semanas, que vimos que era la reconstrucción y restauración de Jerusalén, y en esas 62 semanas siguientes, al fin de las cuales tenemos la aparición del Mesías, tenemos ese periodo de silencio, o sea, no se da ningún detalle en el medio, pero entendemos por el periodo de tiempo que es desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento. Es ese periodo de silencio que hay entre estos acontecimientos. Entonces, cuando llegamos al versículo 26, nos describe lo que sucede a continuación de las 69 semanas, porque decía: y después de las 62 semanas, ¿verdad? Entonces el versículo 25 nos describía 7 semanas y 62 semanas. Dice: en esas 7 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, habíamos visto en el 25 esa aparición del Mesías, ¿no? En la primera parte del versículo. Dice: la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Está bien? Entonces tenemos ahí esas 7 semanas, 62 semanas. Y después de las 62, que sería ya la 69, ¿qué viene el 69? El 70, hermano. Entonces, ¿dónde estamos ubicados? En esa semana 70. ¿Sí? A continuación, inmediatamente. Entonces, o sea, la semana 70 que comenzó con la aparición del Mesías, ¿sí? Su principio de ministerio público, el principio del ministerio público del Mesías, eso ya lo vimos, ¿no? Cuando él apareció, cuando fue bautizado. Si me acompañan por un momento a Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 21, dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el 23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Sí? Ahí tenemos, para tener un poco los periodos de los tiempos, y el comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Eso es cuando se manifestó, es cuando Juan lo vio venir y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿verdad? Entonces esa es la aparición pública del Mesías. Juan estaba preparando el camino, ¿no?, al Señor. Entonces aparece públicamente y es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿sí? Termina el ministerio de Juan el Bautista porque llegó el Señor y empieza el ministerio público del Señor. Todo esto está, hermanos, en los evangelios y podemos verlo cuantas veces querramos, ¿no? Así que lo que vamos a hacer hoy, hermanos, no nos vamos a aferrar, y esto tenemos que tenerlo en claro, yo sé que ya lo hablamos, pero no nos aferremos estrictamente a los datos temporales, que como ya vimos, hermanos, como ya hemos dicho, los datos temporales no los podemos comprobar ni corroborar, ¿sí?, por las distintas dificultades de archivos, de diferencias, como usted lo quiera llamar, pero nos es muy difícil detallar exactamente los días, la fecha, la hora, los calendarios, con tantas diferencias que hay. Entonces, hermanos, gocémonos y deleitémonos, como ya dijimos, en el cumplimiento de las profecías de parte de Dios, las cuales sí podemos comprobar y corroborar con el registro bíblico. Con el registro bíblico podemos comprobar y corroborar que estas profecías se cumplieron y aceptemos nuestras limitaciones, hermanos, en el área de las fechas y los calendarios. No nos atemos estrictamente a eso porque es imposible llegar a comprobar algo así. Y si alguno dice, mira, yo armé el calendario perfecto, lo tengo todo clarísimo, yo lo sé, bueno, el que cree que sabe algo, aún no sabe nada como es debido, ¿verdad? Entonces, confiemos en lo que el Señor dice y veamos y gocémonos en que sus profecías se cumplieron en este periodo de tiempo, que obviamente, como ya hemos dicho, al verlo desde este lado, nos es más fácil determinarlo hacia atrás, ¿está bien?, a partir del cumplimiento de estas profecías. Entonces el versículo 25 nos dice que al final de las 69 semanas aparece el Mesías. El versículo 26 nos dice qué ocurre con él en la semana 70 y a continuación el 27 nos da detalles de su obra en esa semana final, ¿sí?, en esa semana final. Entonces el 26 decía, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o no tendrá nada, su vida será cortada, como ya vimos, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya hemos visto esto, hermano. Y el versículo 27 dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, entonces, ¿cómo empezamos con este texto, hermano? Fíjese la primera parte del versículo, esto es muy importante, porque literalmente, a como está escrito en el original, esto debería traducirse, una semana afirmará o hará firme o confirmará el pacto con muchos. ¿Sí? El por no está en el original. O sea, esto es una cuestión de gramática, digamos, ¿no? De cómo cuando se hace la traducción de un idioma al otro, a veces para un mejor entendimiento se ponen algunas preposiciones, ¿verdad? Pero el sentido del texto es detallar una semana. Un grupo de 7, como ya hemos visto, ¿sí? Entonces, en ese otro 7 que nos falta, lo que el texto dice es que en ese 7 se afirmará el pacto con muchos. En ese tiempo, en ese periodo final de las 70 semanas, en esa semana final, lo que va a ocurrir es que el pacto va a ser confirmado. Ahora, ¿cómo puede ser un pacto confirmado, mis hermanos, si no fue hecho antes? O sea, de ninguna manera el texto dice que se va a hacer un pacto en esa semana. No es lo que el texto dice. El texto no dice que esta persona va a hacer un pacto. No. Es que en esa semana se va a confirmar, se va a afirmar, a hacer firme el pacto que ya estaba hecho. ¿Sí? Podemos decirlo, se va a concretar.
Entonces el pacto se afirma, se confirma, se hace firme, no se establece, ya estaba establecido. Entonces, ¿cómo lo podríamos leer? Una semana que afirmará el pacto con muchos. Eso es lo que tenemos en el versículo 27. Una semana que afirmará el pacto con muchos o que confirmará. Se dice, cuando se confirma, ya estaba el pacto, entonces aquí en esta semana se confirma este pacto que ya se había hecho. Esa es la esencia, hermanos, de la semana 70. O sea, la obra del ungido, del Santo de los Santos, confirmaría la seriedad e inconmovilidad del pacto eterno de gracia hecho por la Trinidad para la redención de muchos, para la salvación de su pueblo. Esa semana es cuando Dios iba a concretar el pacto que Él había establecido antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Este era el periodo determinado, el tiempo determinado. Como cuando vino Cristo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo que Él había determinado en la eternidad. Nosotros el domingo pudimos ver, por la gracia de Dios, acerca de cómo fuimos escogidos en Él. Y uno piensa y dice, bueno, ¿cómo Dios hubiera creado, hubiera soportado todo si no hubiera sido por Cristo? Esto fue antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera creado. A ver, Dios no tiene comunión con el pecado, entonces ¿cómo nos iba a soportar? Bueno, no, la realidad es que porque la obra de Cristo estaba antepuesta. Entonces en esta semana ese pacto se iba a confirmar, se iba a hacer realidad, se iba a proveer. O sea, Dios habló y esto se va a hacer. Pero en esa semana, manifestado en los posteriores tiempos, por amor de vosotros. ¿Sí? Entonces acá es donde el Señor lo iba a confirmar que lo que Él había dicho, lo que Él había prometido, es cierto, es real, es verdad. Ese es el punto. Entonces, Pedro lo resume en Hechos, cuando dice, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Dios hizo por medio de Cristo. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así, la primera predicación de Pedro. Esto es lo que él dice. Este fue entregado por el determinado consejo, porque esto es lo que Dios determinó en el consejo eterno. ¿Sí? Y anticipado conocimiento de Dios. O sea, a Dios nos sorprendió lo que pasó con su Hijo. Esto era lo que estaba planeado. Es el decreto que Él había trazado. ¿Sí? Entonces esto es lo que iba a ocurrir. ¿Y cuándo iba a ocurrir esto? En la semana 70. En la semana 70. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y Pablo concluye en el capítulo 13 de Hechos, versículos 37 al 39, si me acompañan por un momento. Hechos 13, versículos 37 al 39, dice así: Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su pacto. Porque Dios confirmó ese pacto que había hecho eternamente, un pacto de gracia, como todos los pactos que Dios hace con su pueblo. Su vida, hermanos, ministerio y obra confirmó el pacto eterno de Dios para que muchos sean salvos. Esa es la única razón por la que nosotros hoy podemos ser salvos, hermanos. Es la única razón. Nosotros estamos dentro de esa palabra que dice muchos. Y la única razón por la que muchos de nosotros tenemos entrada al Padre es por la confirmación de ese pacto en esa semana 70. Es la única razón, no hay otra. Entonces Él confirmó el pacto de sangre anunciado por los sacrificios para la remisión de los pecados. Los sacrificios anunciaban que Cristo iba a hacer ese sacrificio perfecto para la remisión de pecados.
No era la sangre de los machos cabríos, de los bueyes, no era esa sangre la que nos iba a redimir. Eso era sombra de lo que había de venir, como vamos a ver enseguida en el libro de Hebreos, ¿sí? Vamos a ver algunos pasajes ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Confirmó el pago de la deuda de todo su pueblo. ¿Recuerdan cuando lo vimos el domingo? Bueno, este es el que voy a redimir. Bueno, ¿cuánto cuesta este? ¿No? Cuando uno va a redimir, iba a comprar o iba a liberar a un esclavo, entonces decía, bueno, ¿cuánto cuesta? Cuesta tanto. Entonces la persona iba con el pago específico y redimía al esclavo. Bueno, esto de la misma forma, hermano. Y por eso Dios nos da tantas ilustraciones con respecto a esto. Cristo vino con el pago para redimirnos. Entonces vino y confirmó ese pacto. Entonces su vida fue cortada, su sangre fue derramada, la ira de Dios fue aplacada, su justicia fue exaltada, su salvación fue concretada. Semana 70. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Él. Él consumó la fe de su pueblo. Ahí es donde Él consumó la fe de su pueblo. ¿A dónde miramos nosotros, hermano? ¿A dónde miraban los que nos precedieron? A la cruz, que estaba por delante, al madero que estaba por delante. ¿A dónde miramos nosotros, hermano? A la cruz. Esa fue la consumación de nuestra fe. No hay otro punto, como dice, en la historia de la humanidad. Todos miramos a ese punto. Todo el pueblo de Dios mira a ese solo punto y momento en la historia donde Dios confirmó por medio de su Hijo el pacto de salvación por gracia. Y esa es la razón por la que estamos aquí hoy, hermano. Esa es la razón por la que nosotros nos tenemos que gozar, hermano. Ese fue el momento en que Él abrió la puerta para que muchos entren. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Sí? Entonces todos miramos a ese punto. Mire cómo este es un lenguaje que es muy usado por el mismo Cristo, y vamos a ver en Isaías 53, un texto que ya hemos visto. Pero vamos a ver ahí un versículo. Isaías 53, 11. Dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma. Ya hemos visto el pasaje, hermanos, y estamos hablando de Cristo cuando fue sujetado por Dios a padecimiento y quebrantado, ¿no? Puso su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sí? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿De ellos quiénes? De los muchos, que está hablando en ese texto. Entonces ese es el sacrificio de Cristo del que se está hablando aquí. Para los muchos. Y Cristo confirma este pacto, Mateo capítulo 20, vamos ahí, vamos a ver algunos pasajes, vamos a tratar de verlos en orden, así no tenemos que mover mucho las hojas, vamos avanzando nomás. Versículo 28 de Mateo 20 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Como dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, para dar su vida en rescate por muchos. Capítulo 26 de Mateo. Un texto que usted va a reconocer enseguida porque siempre lo estamos tocando cuando conmemoramos la cena del Señor, ¿no? Dice el versículo 28, vamos a leer el 27 también, dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos los que estaban presentes, ¿no? Los discípulos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces es derramada por muchos. Esta sangre estaba hablando del sacrificio, ¿está bien? De que su vida sea cortada. Marcos 14, 24 está hablando exactamente de lo mismo. Marcos 14, 24
que dice así: y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Romanos, capítulo 5. Avanzamos un poco más. Romanos, capítulo 5, versículo 15. Y les animo, hermanos, a leer los pasajes. Solamente vemos los textos claves, pero miren los pasajes completos porque son una bendición. Dice así el versículo 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Y cómo sabemos eso nosotros? Porque miramos a la cruz. ¿Sí? Versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces este pacto es con muchos. Hebreos 9, vamos a leer un par de veces este texto, una vez ahora y en un momento más vamos a volver a pasar por aquí. Hebreos 9, 28, que dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Entonces Él, como dice aquí, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y cuándo fue ese momento donde Él fue ofrecido una sola vez? Ahí en esa cruz. ¿Y ese en qué tiempo era? En el que estaba determinado en esas 70 semanas. Y según el pasaje, ¿en qué semana es? En la semana 70. Ahí lo tenemos, claramente, hermano. En esta semana se afirma el pacto con Abraham, cuando Dios le dijo, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente es Cristo. Entonces en Cristo, en esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, en esa semana, hermano, se afirma el pacto de elección en Cristo de todo su pueblo. Es por ese momento en la cruz del Calvario que nosotros pudimos ser elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, su obra es perfecta, es completa y fue concretada en el tiempo determinado por Dios. Amén. Ahí tenemos que descansar, hermano. En eso nos tenemos que gozar. A veces parece que los pasajes nos sirvieran para disputar con mucha gente o para tratar de causar pelea o divisiones. Hermanos, gocémonos en Cristo, gocémonos en el Señor. Eso es lo que hace el pueblo de Dios, se goza en el Señor. ¿Y cómo defiende a Dios la doctrina? Bueno, viviéndola, creyéndola, abrazándola, encontrando consuelo, descanso y compartiéndola, pero de ninguna manera usándola para disputar, para discutir, para ver quién tiene la razón. No. Nosotros nos gozamos cuando podemos interpretar un texto. ¿Por qué? Porque podemos ver a Cristo, podemos ver su obra, podemos ver que la palabra de Dios nunca falla, podemos ver que Dios es fiel, podemos ver que Dios ha cumplido todas sus promesas y podemos descansar en que Él va a cumplir las que nos quedan por delante. Tiene que ser un motivo de gozo, hermanos, un motivo de gozo y de bendición. Pero tenemos más detalles, hermanos, de esta semana 70. Mismo versículo 27, volviendo ahí a Daniel 9, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Fíjese que dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. Muy bien. Entonces, vimos que cuando terminaba la semana 69 teníamos la aparición del Mesías. A la mitad de la semana serían 3 años y medio después de su aparición. ¿Sí? En este tiempo, la mitad del tiempo final. ¿Y qué es lo que ocurre 3 años y medio después de su aparición? ¿Cuánto duró el ministerio terrenal de Cristo? 3 años y medio. Hasta que Él muere en la cruz en el Calvario. Entonces, como dice Hebreos, y bueno, vamos también en Mateo, cuando Él muere, dice Mateo 27, mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo del templo era tan grueso,
que ni siquiera poniendo 10 personas de cada lado podían rasgar el velo. Ahora, no solamente el velo se rasgó, sino que no se rasgó de abajo. No fue una obra humana. Dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. El que rasgó el velo fue Dios. El velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo era lo que separaba al hombre de la presencia de Dios. ¿Quién era el que podía entrar? Solo el sumo sacerdote, una vez al año, y no sin sangre, ¿no? Sangre por los pecados del pueblo y por sus propios pecados. Y entraba, y usted sabe cómo entraba, ¿no? Entraba y le ataban una cuerdita, un hilo, como usted quiera, en el dedo gordo del pie. Porque por ahí entraba, no en las condiciones adecuadas, y moría ahí adentro. Y nadie iba a entrar a sacarlo. Entonces tiraban de la soguita y lo sacaban para afuera. Esa era la seriedad, hermanos. Eso mostraba la solemnidad de ese lugar que representa la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Entonces, en el momento que Cristo muere, cuando Él clama a gran voz, entrega el Espíritu y muere, ¿qué es esto que pasa, hermano? Se rompe el velo del templo. Y dice Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, por ese sacrificio, por esa muerte, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, el velo, estaba Cristo en el medio. Cuando Cristo fue partido por nosotros, como dice la palabra, el velo fue rasgado, de arriba hacia abajo. Dios abre eso y deja bien en claro que ahora, por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por el pacto confirmado por nuestro Señor Jesucristo, el camino estaba abierto al lugar santísimo para todos a través de Cristo. Entonces, ya no se necesita el templo. Ya no se necesita, hermanos, un templo de piedra. El camino a la presencia de Dios estaba abierto. El camino al templo no hecho con manos humanas estaba abierto. El camino al trono estaba abierto. ¿Qué más necesita? Este fue un sacrificio único. Fue un sacrificio suficiente. Fue un sacrificio satisfactorio. Un sacrificio que hizo, hermanos míos, innecesarios todos los otros sacrificios que no podían quitar los pecados. Estoy hablando de los sacrificios de los animales. Para eso estaba levantado el templo, ¿no? Tenía el altar, entonces iban y todos los días había que presentar sacrificio. Pero estos sacrificios eran sombra de lo que había de venir. Enseguida lo vamos a ver. Solo era una sombra de ese sacrificio perfecto que habría de venir. Era una forma en la cual Dios estaba anunciando que sin derramamiento de sangre nos hace remisión de pecado. Era la forma en que Dios estaba anunciando que cuando viniera ese sacrificio perfecto, ya está, el camino estaba abierto. No había necesidad de otro sacrificio, no había necesidad de seguir con esto, porque lo que se estaba anunciando se cumplió ese día en la cruz del Calvario. Vamos a ver el libro de Hebreos, por favor, hermanos, acompáñenme. Vamos a leer algunos pasajes ahí. Solamente algunos, pero le animo a que lea Hebreos, a que lea el libro y pueda ver esto en mayor detalle, ¿no? Y deleitarse en cómo el autor de Hebreos, inspirado por Dios, nos muestra cómo todo el sistema sacerdotal y todo el sistema de sacrificio era nada más que una sombra de la obra de Cristo. Eso es maravilloso, hermano. Porque aparte trae paz, ¿no? Ya no depende de nosotros, ni de un hombre, ni de nadie. Él está vivo, está intercediendo por nosotros. Él no muere, antes el sumo sacerdote moría y se terminó la intercesión. Este sumo sacerdote no muere, es el que nos conviene. Es el que intercede perpetuamente por nosotros. Es maravilloso. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado
y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hecho perfecto para siempre. Vamos a leer el capítulo 8. Tiene 13 versículos nomás. No vale la pena desmembrarlos. Vamos a leerlo. Mire cómo sigue. Dice, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos. ¿Se da cuenta? Tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cuál es el punto principal de lo que venimos diciendo? ¿Por qué estamos hablando de todos estos sacrificios? Hablando de cómo es el sistema. ¿Por qué estamos viendo todo eso? Porque el punto principal es que nuestro sumo sacerdote hoy está sentado a la diestra de la majestad, o sea, en el trono, en los cielos, no en un templo humano hecho aquí en la tierra, en los cielos, en el templo eterno, en la habitación eterna de Dios. Amén. Dice así, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué tanta minuciosidad para levantar un tabernáculo en el desierto? Porque cada aspecto del tabernáculo tenía un significado en la persona de Cristo. Entonces no se podía hacer de una forma distinta. Tenía que tener con precisión las instrucciones del Señor para que cumpla la obra que tenía ese tabernáculo. ¿Cuál era? Anunciar a Cristo. Sombra de lo que había de venir. Entonces, dice el versículo 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Cuál era ese pacto? Bueno, esta es mi ley. Si ustedes andan según mi ley, ¿no? El hombre que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Pero Santiago dice que el que rompe uno de los mandamientos se hace culpable de todos, ¿verdad? Porque el mismo que dijo no hagas esto es el mismo que dice no hagas esto, ¿sí? Entonces, era imposible que alguien pudiera vivir por la ley. Entonces ese pacto quedó caduco. ¿Y cómo quedó caduco? En el pacto hecho por gracia en la persona de Cristo, no por obra, sino por fe en la obra de Cristo, en este pacto eterno que Él vino a confirmar en esa semana. Por lo cual, dice el versículo 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bueno, esto es una cita de los profetas, ¿verdad? Dice el versículo 13, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No habla de la desaparición de la ley, hermanos, sino habla de la desaparición del pacto de que si uno cumple la ley, vivirá. Al no poder cumplir la ley, ese pacto, entonces ese es el que desaparece. Y ahora, ¿cómo puedo vivir? Solamente por el pacto de gracia confirmado por Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Es hermoso.
Vamos a avanzar un poquito, por una cuestión de tiempo, hermano. Versículos 9 al 15 del capítulo 9. Dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo entró? Por su sangre, hermano. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, podríamos seguir, pero voy a leer el 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Bueno, hermanos, por eso tenemos un nuevo testamento. Porque él murió y tenemos el nuevo pacto. Para que sea anunciado por medio del Evangelio, no por cumplimiento de la ley, sino por fe en la obra de gracia hecha por Cristo en la cruz del Calvario. ¿En qué momento, hermanos? En la semana 70 que Dios había determinado. 24 al 28 del capítulo 9. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. La consumación de los siglos. Ese momento, ahí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Avancemos al capítulo 10, versículos 3 y 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Para qué seguir con esos sacrificios? Si no pueden quitar los pecados. Capítulo 10, avancemos al versículo 8. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa voluntad, Cristo, que siempre hizo la voluntad del Padre, Cristo con esa justicia perfecta, siendo santo, puro, se entregó, pagó todos nuestros pecados, y en ese cumplimiento de la voluntad de Dios, en esa justicia de Cristo, hoy nosotros somos justificados, hermano. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es lo que está pasando hoy día, hermanos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado.
¿Escuchó eso? Donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. O sus pecados y los míos fueron remitidos por Cristo en la cruz del Calvario, o no hay más ofrenda por el pecado. No se sigue con la ofrenda. Se terminó ahí. Así que, hermanos, ya hemos visto el texto, ¿no? Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso habla de la obra de Cristo de salvación en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, hermanos, y hay mucho más en el libro de Hebreos, les animo a que lo lean, luego que lo tomen con calma, léalo con el libro de Levíticos, léanlo los dos juntos y vean, ¿no? Cuando se establecían los sacrificios y vea, y hay mucho más, ¿no? El sacerdocio de Cristo, que no era tampoco de ahí de Leví. Bueno, hay más, es una cuestión de tiempo, hermanos, pero le animo a que lo lean y lo disfruten. Hermanos, este sacrificio de Cristo marcó la cesación de todos los sacrificios y el fin del templo de piedra. Y escuchen esto, lo acepten o no lo acepten. Para Cristo, para Dios, ese sacrificio fue el fin de todos los sacrificios. Esa fue la cesación de los sacrificios, lo acepten o no. Obviamente los judíos no lo aceptaron, porque tampoco aceptaron a Cristo, tampoco aceptaron al Mesías. Rechazaron a Cristo, de hecho buscaron la forma de matar a Cristo, como tenemos registrado en las Escrituras, de hecho terminaron llevándolo a la cruz, ¿verdad? Y como dice el texto después, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Veamos esto para terminar, hermanos. La mayor abominación fue el rechazo de Cristo, el rechazo de su sacrificio. Planearon su asesinato y desecharon lo que era para su bendición y salvación. Esa es la mayor abominación que ellos hicieron. Pero no lo hicieron solamente ahí, ellos lo venían haciendo. Ellos venían rechazando a Dios, venían rechazando a los profetas. Convirtieron todo sacrificio a partir de ahí, hermanos, en idolatría. Para Dios ese era el sacrificio final. Entonces ir a poner un animal sobre ese altar una vez más era idolatría. Era negar a Dios y era hacer lo que ellos querían por sobre la obra de Dios. Eso es una abominación delante de Dios. Les animo, hermano, a que lo vean en la ley. Es una abominación ofrecer cualquier cosa que Dios no haya mandado. Entonces, ellos siguieron con su sacrificio, con sus rituales, convirtieron todo sacrificio en idolatría, se endurecieron y persistieron en rechazar la provisión que Dios había hecho en Cristo. Persistieron, hermano. Por todo esto, hermanos, Dios cumplió su palabra cuando ellos llegaron al colmo de su maldad. Hemos visto esto, pero pegámosle un vistazo en Mateo 23. Mateo 23, versículo 31 dice así: Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, antes de ir a un pasaje en Lucas, acompáñenme a 1 Tesalonicenses 2. 1 Tesalonicenses 2. Versículo 14, dice así, hablando Pablo a los hermanos en Tesalónica, ¿no? Y de lo que ellos estaban viviendo en persecución. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús,
que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, dos cosas. Una, ¿qué había dicho Cristo ahí en Mateo 23? Dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero también Cristo les dice, en Lucas capítulo 19, el resultado, ¿no?, la consecuencia de este rechazo a la obra de Cristo, de esta obstinación. Lucas 19, versículo 41, dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. No lo reconocían a él como Mesías. Estaban diciendo a los discípulos que se callen. ¿Recuerdan? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y fíjese lo que dice el versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Llegaron al colmo de su maldad. Obviamente no van a escapar de la condenación del infierno y no van a escapar del juicio de Dios por su incredulidad, obstinación y rebelión. Abominación sobre abominación, hermanos. Rechazo, idolatría, obstinación, orgullo, homicidio, sangre de animales sobre la sangre de Cristo. Una abominación, lo mire por donde lo mire. Colmaron su maldad y Dios envió el desolador sobre los que causaron la desolación. El mismo príncipe que había de venir en el versículo 26, es el mismo que está hablando aquí. Es aquel Tito que vino y sitió la ciudad. Hermanos, empezó el ataque allá por el año 67, por la primavera del 67, y duró hasta el otoño del 70. 3 años y medio atacando la ciudad, hasta que el sitio dio su fruto y que ellos entraron y devastaron la ciudad. Colmaron su maldad y Dios envió el desolador sobre los que causaron la desolación. Eso es lo que significa la última parte del versículo. Los ejércitos rodearon la ciudad, la inundaron con devastación, hermanos. Tomaron el templo, colocaron imágenes, hicieron todo tipo de abominaciones en el templo también. Y aun cuando Tito en algún momento quiso conservar el templo, su ejército estaba tan enceguecido contra los judíos que lo quemaron hasta los cimientos, hermanos. Esto es historia, eso lo puede leer en el libro de Flavio Josefo, el historiador judío. Y lo que ellos no sabían, como creo que tampoco Tito, ¿no?, como ya vimos del rey de Asiria, es que ellos estaban cumpliendo lo que Dios había dicho. Eso es lo que estaba pasando, lo que Dios había determinado. Él lo envió, era su instrumento, como en su momento fue Nabucodonosor. Nabucodonosor también vino como siervo y como instrumento de Dios para traer juicio sobre un pueblo que lo estaba rechazando. Y ahí fue cuando vino la deportación, ¿verdad? Y pasó exactamente lo mismo. Se pasó por arriba toda la ciudad, se sacó todo lo del templo, todo tipo de abominación. Quedó todo desolado. Bueno, ¿cuál fue el resultado, hermano? Por fin, oficialmente, cesaron los sacrificios idolátricos. Ahora, lo que Dios dice que se terminó, se terminó. Y tal vez te va a dar un tiempo para el arrepentimiento, pero cuando Él dice que se terminó, se terminó. Y lo terminó de tal manera, hermano, que fueron destruidos todos los linajes sacerdotales. Según dice, no hay forma de comprobar si alguien es descendiente de Aarón. No hay forma alguna, porque todo fue destruido, fue devastado, no quedó ningún registro. No hay forma alguna de volver a armar un orden sacerdotal. No hay forma de restablecerlo. Por más que quieran, por más que algunos lo quieran decir, lo quieran pensar que va a ser así, no hay forma de restablecerlo.
El templo fue totalmente derribado. ¿Quieren hacer un templo subterráneo? No hay. Dios dijo basta. Y cuando Dios dice basta, es basta. Uno piensa que va a escapar siempre de Dios y que se va a escapar una y otra vez. Cuando Dios dice basta, es basta. Dios determinó un día, hermanos. Y así como había determinado un día para ellos, así como determinó un día para que Cristo confirmara ese pacto en la cruz del Calvario en esa última semana, así como Dios determinó un día donde el sacrificio iba a ser suficiente para la salvación eterna de todo su pueblo, también determinó un día en el cual trajo juicio sobre todos los que le rechazaron. Quedó totalmente desolado el lugar de la abominación hasta hoy. Hasta hoy. Usted va ahí, ¿qué encuentra? Un muro y una mezquita. Si usted ve una foto de Jerusalén hoy día, ¿qué va a ver? Una cúpula dorada, ¿verdad? ¿Sabe qué es eso? Una mezquita. Abominación desoladora. Hasta el día de hoy. No hubo un solo sacrificio más. Porque Dios lo terminó. Había terminado con Cristo. Ellos lo rechazaron. Dios lo terminó igual. Llegó, hermanos, la abominación desoladora. O sea, la abominación que trajo la desolación. Eso es a lo que se refiere. La abominación que trajo la desolación de todo lo que ellos conocían. El fin de la exclusividad de Israel como nación de Dios y el reino trasladado a los muchos, con los cuales el Cristo confirmó el pacto. Todo el pasaje que vimos en Daniel 9 se trata del Mesías. Versículo 24, ungir, el ungido, el Mesías, el santo de los santos. Versículo 25, hasta el Mesías príncipe. Versículo 26, quitará la vida al Mesías, siempre ungido, ¿verdad? ¿De quién está hablando el versículo 27, hermano? Del Mesías. Del Mesías. Y si usted me pregunta por Tito, yo le voy a decir, Tito fue enviado por Dios. Si usted pregunta quién hizo esto, fue Dios, siempre fue Dios. Siempre. Y si me pregunta qué es lo que vemos acá, hermano, yo les dije del primer día, para mí este pasaje, esto es el Evangelio según Daniel. Esto es un mensaje de esperanza para todo aquel que cree. Pero en este mensaje, como siempre tiene el mensaje del Evangelio, también está la condenación para el que rehúsa creer en el Hijo de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él hoy, en su paciencia, en su gracia y en su amor, sigue anunciando este evangelio de gracia por la obra de Cristo a todas las personas, para que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo y confíen por la salvación de su alma solamente en la obra de Cristo en esa cruz del Calvario, en su muerte, sepultura y resurrección, en su intercesión permanente y perpetua a la diestra de Dios, en el trono, en la gloria, donde Él se sentó en la majestad de las alturas, para que confíen solamente en Él. Pero aquellos que rechazan creer en Cristo, aquellos que no creen en Él, Dios también determinó un día en el cual va a juzgar con justicia a todos los hombres, por medio de aquel que Él levantó de los muertos. Dios estableció a Cristo como juez de vivos y muertos. Y en el día en que Él vuelva a esta tierra, en ese día que Dios determinó, así como se cumplió esto que Dios había determinado, Dios tiene determinado un día para el juicio. Y en ese día, cuando Él venga a esta tierra, va a llevarse a los suyos y en ese momento va a traer juicio sobre todos aquellos que no obedecen a Dios, que no obedecen al Evangelio, que le rechazan, que no quieren creer en Él, serán condenados y verán en carne propia la abominación desoladora. Porque así será por el resto de la eternidad, una abominación desoladora, en el lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, en el lugar donde para donde uno mire va a haber oscuridad, en el lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, un lugar de tormentos, un lugar de dolor, para todos aquellos, para todas las gentes, como dice Salmo, que se olvidan de Dios, para todos aquellos que hoy rehúsan una y otra vez, a pesar de escuchar la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo, rehúsan una y otra vez arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. El día está determinado. Y no importa lo que hagas,
vas caminando derecho hacia ese día. No sé si será un día, una semana, 10 años, 100 años o 1000 años, no lo sé, pero todos nos movemos hacia ese día, irremediablemente. Y después de ese día, habrá unos que gozarán con Dios por toda la eternidad y habrá otros que serán condenados. ¿Dónde está tu fe? ¿Está puesta en Cristo? ¿Tienes esperanza? Hermanos, esta profecía fue 500 años antes. Y cuando llegó el día determinado, se cumplió. No sé cuánto falta. Ni me interesa saberlo. ¿Por qué? Porque estoy seguro en Cristo. Si fuera hoy, gloria a Dios por Cristo. Su justicia me cubre. Si es dentro de 100 años, obviamente no voy a llegar. Pero cuando vea a mi Señor cara a cara va a ser porque su justicia me cubre. ¿Tienes esa seguridad? ¿Tienes esa confianza? Porque sea como sea que llegues a ese día, si tu confianza no está en Cristo, lo único que habrá es desolación. Vamos a orar. Mi Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por haberte fijado en nosotros por pura gracia y salvarnos. Oh mi Dios, tú conoces a los que son tuyos y los sigues llamando. No hay corazón que se resista a ti, Señor. Por eso, Padre, salva en medio nuestro a los que no te conocen, a los que no te obedecen. Que puedan tener esperanza, que puedan tener seguridad en Cristo. No religión, no iglesia, sino salvación. Ora, Padre, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos como iglesia a confiar en ti, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de tu palabra, a guardarla, a saber que no hay mejor luz para alumbrar nuestro camino, ni mejor guía que confiar en toda tu palabra, en toda tu voluntad, en todos tus dichos. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de tu nombre y a anunciar este mensaje a toda criatura. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente.